¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, cuarto de secundaria, el tema 1, que es juegos de ingenio. Bien, vamos a empezar entonces con el problema 1. El problema 1, si te fijas, dice la pregunta: ¿qué parentesco tiene Juan con la hija de la esposa del único hijo de su madre? Bien, cuando tenemos problemas sobre parentescos, lo más recomendable es siempre empezar desde el final. Acá si tenemos a Juan, a ver, dice su madre, o sea, la madre de Juan, que le vamos a colocar acá, así, ya, ok. Dice el hijo de su madre de Juan, pero dice el hijo de su madre de Juan sería su hermano en este caso. Pero fíjate aquí la pregunta dice el único hijo de su madre. Juan es el único hijo de su madre, entonces este sería Juan, ¿de acuerdo? Ahora dice la esposa del único hijo, sería entonces la esposa de Juan, si no, vamos a ponerlo por aquí. O sea, Juan está casado, y dice la hija de la esposa, o sea que ellos dos tuvieron una hija. ¿Qué dice? ¿Y qué más dice? La hija de la esposa del único hijo de su madre, sería esta de aquí, ¿sí o no? ¿Y ella qué llegaría a ser de Juan? Su hija. Por lo tanto, la respuesta sería la hija. Ok. Ahora, el problema 5, perdón, dice: 3 padres y 3 hijos van a pescar en bote. Y nos dice, ¿cuál es la menor cantidad que había en ese bote? Ah, ya, fíjate. 3 padres y 3 hijos. Si tú lees esto, lo primero que se vendrá a tu mente tal vez es que tengas este gráfico, ¿sí o no? Acá un varón con su hijo, otro varón con su hijo y otro varón con su hijo. ¿De acuerdo? Y tenemos, ¿no? Un padre, 2 y 3, 3 padres. Y tenemos hijo, 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 3 hijos. Pero, ¿qué pasaría si ahora esos los ponemos de esta forma? Vamos a hacerlo por aquí. Un varón, su hijo, el hijo de ese y el hijo del otro. Tenemos, este es hijo de este, ¿sí o no? El de aquí, hijo del de acá, y este hijo de este. Ah, tenemos 3 hijos. Y ahora fíjate, este padre de este, ¿sí o no? Padre de aquí y el padre de aquí. Tenemos 3 padres. 3 padres y 3 hijos. Justo lo que dice el enunciado. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la menor cantidad que había en ese bote? Acá tenemos 6 personas, ¿sí o no? Y aquí hay 4. Por tanto, ¿cuál sería la mínima? Exacto. Vamos a bajar esta parte. Y vamos a poner nuestro diagrama que hicimos aquí. Un hombre, su hijo. Y así. Por tanto, la respuesta sería que hay 4 personas. Ok. Ahora, la pregunta 6 nos dice... Bueno, la pregunta 6 no coloqué su enunciado. Vamos a ponerlo por aquí. La pregunta 6 dice, a ver, colocar los números impares mayores siguientes a 7, o sea, estos números aquí, sin repetirlos, de manera que la suma de los 3 números ubicados en los círculos unidos por una recta, o sea, acá, acá y acá, unidos por una recta, sea siempre la misma y la máxima posible, dice. Ah, ya. Fíjate, acá tienes 7 circulitos, ¿sí o no? Entonces tienen que ser los 7 siguientes números de 7, que sería, y impares también. 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21. Pero ahí nos están diciendo que la suma de los círculos unidos por líneas rectas tiene que ser la máxima posible. Claro, máxima posible. Cuando te dice máxima posible y tienes un diagrama de esta manera, recuerda que en la casilla del centro siempre va el número central
de todas estas cifras, de todos estos números. Claro, siempre y cuando estén ordenados crecientes o decreciente, que es lo mismo. Y por tanto, el número del centro, ¿cuál sería? El 15, ¿sí o no? Entonces el 15 va aquí. Pero también la pregunta nos dice que la suma de circulitos unidos por líneas rectas tiene que ser el mismo en todos. O sea, la suma de aquí tiene que ser igual a la suma de acá, igual a la suma de acá. Pero fíjate en estos números. 9 más 21, ¿cuánto da? 30, ¿sí o no? Claro, 30. 11 más 19, 30. 13 más 17, 30. Suman lo mismo. Entonces, en las casillas extremas vamos a poner los números anteriores y posteriores. Por ejemplo, se acaba el 9. ¿Aquí qué número tiene que ir? El 21, ¿sí o no? Si aquí ponemos el 11, ¿aquí qué número tiene que ir? 19. Y bueno, el último par que queda sería 13 y 17. Bien. ¿Y qué nos pide el problema? Determinar dicha suma. Bueno, vemos que todos suman lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la suma, ¿cuánto sería? Puedes coger cualquier distribución. Ponemos 9 más 15 más 21 y eso nos da 45. ¿Sí? Esa sería la respuesta en la pregunta 6. Ahora, la pregunta 8 nos dice: en una reunión familiar se encuentran presentes un bisabuelo, dos abuelos, una abuela, tres padres, dos madres, dos suegros, dos nueras, dos nietos, un bisnieto y tres hijos. Y nos dicen cuántas personas como mínimo hay en dicha reunión familiar. Bien, aquí tenemos también otro problema de parentesco, ¿sí o no? Lo que tienes que hacer primero es fijarte en los datos extremos, por así decirlo. Fíjate, dice que hay un bisabuelo y hay un bisnieto. Por tanto, ¿cuántas generaciones tendrían que haber? 4. O sea, tenemos acá el bisabuelo. Este bisabuelo tiene un hijo. Este hijo tiene también a la vez un hijo. Y este también tiene su hijo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos, este es bisabuelo de este, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora fíjate el siguiente, dice que hay dos abuelos. ¿Sería necesario dibujar a otras dos personas? No, porque fíjate, este de aquí es abuelo de este, ¿sí o no? El de aquí es abuelo de este de aquí. Por tanto, hay dos abuelos. Vamos a tacharlos. Ahí ya encontramos un bisabuelo y dos abuelos. Dice también que hay una abuela. ¿Sí? Como dice que hay una abuela, lo más recomendable es que esté aquí. O sea, el hijo del de aquí tiene a su esposa. Y fíjate, este de aquí es abuela del de acá. Si no, vamos a ponerlo así para que lo vean mejor. Ellos dos se casaron. Tienen un hijo. Y este a la vez tiene a su hijo. Ella es abuela de él, ¿sí o no? Por tanto, ya hay una abuela. Ahora, dice que también hay tres padres. Ah, pero fíjense, él es padre de él, ¿sí o no? ¿Sí? Él es padre del de aquí. Y este a su vez es padre del de acá. Ya hay tres padres, por tanto, no hay que dibujar otras tres personas. Tenemos tres padres. Y dice que hay dos madres. Ella, fíjate, es madre de este, ¿sí o no? Hay una madre, faltaría otra. Y lo más recomendable es que sea la madre de este de aquí. Entonces significa que este hijo tiene a su esposa y ellos a la vez tuvieron un hijo. Y fíjate, ella es madre de este. Ella es madre del de acá. Por tanto, hay dos madres. También dice que hay dos suegros. Claro, fíjate, él es suegro de ella. Y este de aquí es suegro de ella. Hay dos suegros entonces. El siguiente dice que hay dos nueras. Ahora fíjate, ella es nuera de este. Ella de aquí es nuera de él. Por tanto, también hay dos nueras. Nos dice que hay dos nietos. Y tampoco sería necesario dibujar otras dos personas, porque fíjate,
Él es nieto de este. Y él es nieto del de aquí. También hay dos nietos. Dice que hay un bisnieto. Bueno, ya sabemos que él es bisnieto de este. Por tanto, hay un bisnieto. Y dice que hay 3 hijos. Y tampoco vas a dibujar a otras 3 personas, a otros 3 hombres, ¿no? ¿Por qué? Él es hijo de él. Este de aquí es hijo de él. Y este es hijo de aquí. Hay 3 hijos entonces. Por tanto, ¿cuántas personas como mínimo habría? Cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, hay 6 personas. Esa sería la respuesta en la pregunta 8. Ahora la pregunta 10 nos dice: con 6 cifras diferentes seleccionadas de los números naturales del 2 al 8, allá, o sea, desde el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dice, completar el siguiente esquema, este esquemita que tenemos aquí, de modo que la primera cifra sea un múltiplo de 2. La primera y segunda formen un múltiplo de 3. Y así sucesivamente como vemos acá. O sea, estas 2 cifras tienen que ser un múltiplo de 4. Las 2 de aquí un múltiplo de 6. Esta es múltiplo de 5. Y esta es múltiplo de 7. Bien, aquí lo único que vas a tener que hacer es aplicar tus conocimientos de aritmética. Vamos a empezar con este, fíjate. Estos 2 números tienen que ser múltiplos de 5. Y por tu curso de aritmética, para que un número sea múltiplo de 5, ¿qué tiene que cumplir? Que tiene que acabar en 0 o en 5, ¿sí o no? Pero estos son los únicos números que nos están dando. Por tanto, ¿qué número iría aquí? El 5, ¿sí o no? Bien, vamos a tacharlo. Ahora, fíjate aquí. Estas 2 cifras dicen que tienen que formar un múltiplo de 6. Para que sea múltiplo de 6, ¿qué tiene que cumplirse? Que tiene que ser un número par y múltiplo de 3 al mismo tiempo. Entonces, esta cifra de aquí, fíjate, tiene que ser un número par, ¿sí o no? Significa que las únicas posibilidades son 2, 4, 6 y 8. Pero también tiene que cumplir que esas 2 cifras tienen que formar un múltiplo de 3, ¿sí o no? Entonces, ¿con cuál de estas formas un múltiplo de 3? 5 y 2, 52, no puede ser. 5 y 4, 54, puede ser. 56, no. 58, tampoco. Por tanto, sería nada más el 4. Ahora, aquí fíjate. Estos 2 números de aquí tienen que formar un múltiplo de 7. Pero ya tienes un 4, o sea que este número está entre 40 y 49. Por tanto, ¿qué número mayor de 40 y menor que 49 es los únicos que pueden cumplir? Son el 42 y el mismo 49. Pero aquí no hay 9. ¿Pero qué hay? Hay 2, ¿sí o no? Por tanto, aquí tiene que ser 2. Ahora, nos dice que este número de aquí, fíjate, el primero tiene que ser un múltiplo de 2. ¿Y cuáles son los únicos que quedan que pueden ocupar este lugar? El 6 y el 8, ¿sí o no? A ver, vamos a intentar con el 6. Si ponemos el 6 aquí, a ver, lo tachamos. Nos dice que el siguiente estas 2 cifras tienen que formar un múltiplo de 3. Bueno, ya tú sabes por aritmética que tiene que cumplir un número para que sea un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué número hay que colocar aquí para que pueda cumplirse que es múltiplo de 3? El mismo 3 nada más, ¿sí o no? Porque aquí ya tiene 6. Entonces este tiene que ser 3. Y dice que esto tiene que ser múltiplo de 4, estas 2 cifras. Pero los únicos valores que quedan son el 7 y el 8. O sea, si pones 7 acá, tendrías 37. Y 37 no es múltiplo de 4. Entonces lo único que queda sería 8. Si colocas el 8, tendrías 38. Pero 38 tampoco es múltiplo de 4. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, simple. Aquí tenía que ir el 6 o el 8. Con el 6 no funcionó, entonces la única posibilidad que queda sería el 8. Y si colocamos el 8 ahí, ¿qué número tiene que ir acá para que sea múltiplo de 3? El 7. Entonces aquí, ¿qué número tendría que ir? El 6, ¿sí o no? Porque es el único que queda. ¿Sí? Entonces ya está completa ese recuadro. ¿Y qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es la cifra que no se emplea? Que no se emplea en esta distribución. Bueno, fíjate las cifras y fíjate los números posibles.
¿Cuál es la única que queda en el aire? Sería el 3. Esa sería la respuesta. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.